Continuando entonces con este tema, ¿no? La dedicación, hablamos de exclusividad. El autor, si ustedes me acompañan, día domingo, ¿cierto? Allí presenta Levítico 9, y muchachos, aquí tenemos Levítico 9, presenta un acontecimiento, qué sé yo, impresionante en cuanto a la experiencia de Israel, ¿no? ¿Alguien lo quiere así mencionar cortito? Yo lo puedo leer acá los versículos bien, Bueno, así perfecto. vamos encaminando bien. Uh-huh. Leo Levítico 9, los versículos 22 al 24. Uh-huh. Aarón levantó las manos hacia el pueblo y los bendijo. Una vez que terminó de ofrecer el sacrificio expiatorio, el holocausto y el sacrificio de comunión, se retiró del altar. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Al salir, bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. Uh-huh. Eso es algo impresionante, me gustaría haber estado ahí. Uh-huh. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. ¡Wow! ¿Qué momento habrá sido eso? Y lo que me llama la atención es que habrá sido eso como todos al mismo instante gritaron y lo primero que hicieron fue adorar. Uh-huh. Adorar, y no de una manera para sobresaltarse, sacadas así sobre fuera en sí, o viste que muchas veces se ven otras iglesias que cuando están adorando levantan las manos y esas cosas. Uh-huh. Así, pero no, esto lo que hicieron fue arrodillarse y poner el rostro sobre la tierra, adorándolo completamente a Dios. Uh-huh. Un estilo de adoración, diríamos, conservador, podríamos decir hoy, hablando de un término nuestro. Pongamos en el contexto, ¿no? Un pueblo de Israel que había construido el santuario, es decir, cada partecita, la madera debía estar cortada así, debía estar con cierto material, las cortinas de tal color, el santuario debía estar como Dios lo había pedido, a imagen, ¿cierto? No era una creación del hombre, sino Dios había dado justamente, mostrado la imagen del santuario celestial. Entonces allí dice, le dio las indicaciones, y entonces como que ellos ahora estaban buscando, ¿cierto? ¿Qué Dios decía del santuario que habían construido? Uh-huh. Y entonces allí frente a ese sacrificio presentan, la ¿cierto? Respuesta, totalmente. Presentan esa construcción, el edificio, a ese Dios, para que Dios habite, ¿no? Para que tenga su casa. Qué lindo también, ¿no? Porque aparte de que fue como algo como totalmente así como fuera de serie, digamos, ¿no? Ver fuego del cielo. Ajá. Fue como una respuesta de Dios. Fíjate, si vamos a Caín y Abel, sí. Caín, con toda la buena intención, presentó lo mejor de su trabajo, pero no era lo que Dios pedía. En cambio, Abel sí presentó lo que Dios quería. Como el pueblo de Israel hizo lo que les pedía a Dios, así tal cual, al pie de la letra, en la construcción del santuario, Dios, digamos, como que una muestra de, bueno, yo acepto lo que ustedes hicieron, y esto. Y eso me gustó también lo que dijo un poco Fabi, de que no les provocó así como ver fuego del cielo, como que, no sé, yo vería fuego del cielo y así, no, así te pones como re loco y empezás a correr, no saber. Uh-huh. Y si no, lo que a ellos les pasó fue, me gusta la lección, 3 palabras, dice reverencia, temor y respeto. Eso digamos, 3 elementos que son implícitos en la verdadera respuesta, en la verdadera oración, en la respuesta que el ser humano le da a Dios, ¿no? Lo mencionamos de vuelta. Los 3 elementos sería reverencia, temor y respeto. Y respeto. Algo. Y cómo Dios, cuando es algo para Dios y de Dios, uh-huh, cuando hacemos lo que Dios quiere, Él te responde de una manera maravillosa. Uh-huh. Qué bueno. Entender yo justamente acá la lección presenta, justamente el autor dice, lee Levítico 9, dice, y la primera pregunta que él resalta dice, ¿qué elementos aparecen aquí que nos enseñan algo acerca de la oración? Entonces, leyendo allí un poquito los versículos, yo coloqué que comienza con la búsqueda, ¿cierto? Uh-huh. En esa búsqueda, lo primero que aparece es la expiación. Sí. Es decir, el sacrificio como el inicio de esa búsqueda a Dios. Es decir, yo no puedo adorar a Dios con mis méritos, necesito justamente la expiación de parte justamente de Dios, y ese es el sacrificio de Cristo en la cruz, es lo que nos hace justamente meritorios para poder acercarnos a quién, nada menos que a Dios. El segundo aspecto que yo coloco, que lo que mencionaron ustedes, el orden en la ceremonia. Dios estableció cómo debían hacer, ¿cierto?, esa adoración. Le dijo, maten esto,
hagan este sacrificio, no como se les ocurría, porque justamente ellos tenían una mentalidad totalmente pagana, ¿no? Acostumbrados a la adoración en Egipto. Así que, ojo, cuando nosotros hacemos de lo popular de la sociedad, queremos introducirlo en la iglesia. Eso podrían haberlo hecho el pueblo de Israel. Sí, de lo popular que estaba en la mente de ellos, que lo asociaban, lo podían haber traído justamente al santuario. Y el otro es que la adoración implica obediencia. Bien lo mencionaron ustedes. Obediencia para que Dios se manifieste en favor. Y entonces la obediencia lleva una respuesta de Dios, y esa respuesta de Dios lleva una respuesta de gratitud nuestra. Yo vi esos puntos en el tema en Levítico 9, ¿no? Bueno, muchachos, ahí aparece, ¿no? Me gustó porque usted, más lo que le resaltó fue quizás lo que más le afecta a usted como joven, una respuesta controlada, podríamos decir así, de parte del pueblo de Israel. Claro, totalmente. ¿Han visto Como que ustedes? Sí. Como que se ve como que era una adoración verdadera, digamos. Ajá, así. qué bueno. Es decir, hay una conducta, hay un orden, ¿no? Éxodo, si tiene allí, Éxodo capítulo 30, verso 9, Éxodo capítulo 30, verso 9, aparece un acontecimiento en el día lunes, dice fuego delante de Dios, ¿cierto? Y aparece, ¿cierto?, una situación, después de pasados los años, alguien hace algo que no tenía que hacer, ¿no? Tiene allí Éxodo capítulo 30, verso 9, si ustedes nos acompañan allí, ¿quién lo lee? Pedro, sí. Dice 9. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Bueno, dice, no ofreceréis directa. incienso extraño, ¿no? Quiere decir que hasta Dios había dado las indicaciones cómo debía ser el incienso y cómo debían ellos ofrecerlo y en el momento que debían ofrecerlo. Pero unos muchachos de repente dijeron, vamos a ser creativos. Creatividad en la adoración. ¿Qué podemos hablar, muchachos, de eso? ¿Podemos ser creativos en la adoración? Podemos hacerlo, pero Amén. siempre dentro de lo correcto, dentro de lo que Dios quiere, dentro de los parámetros que Dios siempre nos dejó bien claro, que eso lo podemos encontrar en la Biblia. Un joven hablando de parámetros, es fundamental, parámetros de la adoración. Sí. Dios dio parámetros claros en la adoración. Creo que estos dos muchachos, los hijos de Aarón, no comprendieron, ¿cierto?, qué es lo que debían hacer, ¿no? Es que muchas veces también como que caemos en ese, en de que todo es como relativo, ¿no? Es como, bueno, por ejemplo, ellos prendieron un fuego extraño, digamos, como Sí. dice la lección, ¿no? Un fuego extraño en el templo, en el santuario. Nosotros hoy muchas veces como que podemos decir, bueno, no voy a ir al culto, pero voy a escucharlo por la radio. Sí. O no, en el sermón, no fui al sermón porque me quedé dormido, pero bueno, lo escuché o lo vi, o hice mi cultito personal el sábado a la mañana, entonces Sí. como que justifico, digamos, que fui a la iglesia, ¿no? En cierto sentido, digamos, lo de Nadab y Abiú, ellos, Sí. fuego, digamos, es fuego, digamos, pero el tema era el origen, de dónde lo habían sacado. Muchas veces nosotros también podemos caer en esas prácticas de decir, bueno, fuego es fuego, esto es tal cosa, es lo mismo, digamos. Sí, sustituir. Claro, totalmente. Entonces como que tenemos que tener cuidado, digamos, en eso, en el sentido de cómo adoramos, no solamente cuando vamos a la iglesia, sino también en nuestra vida de todos los días. En el hecho, un poco lo que decía Fabi, de tener los parámetros bien marcados. Muchachos, les hago una pregunta, antes y para que me la contesten en el siguiente bloque, ¿no? Antes de repasar esta lección, ¿ustedes creían que justamente para la adoración la obediencia era tan estricta así? La normativa en cuanto a la adoración era tan estricta así. ¿Ustedes creen también en la generalidad los jóvenes entienden esto en la mayoría? ¿O de repente es algo que está un poquitito allí, un poco gris, no claro, y qué bueno que lo estemos tocando y qué bueno que estemos tocándolo con dos jóvenes? Eso lo hacemos en el siguiente bloque.